Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Me encanta, he aprendido mucho de él. Que continúe, porque lo que está haciendo una diferencia en todo el mundo. Son prácticas, son directas y son fáciles de entender. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los martes de La Verdad del Evangelio. Estoy en mi cuarta semana enseñando una serie que titulé La verdadera naturaleza de Dios. Y te comparto que ha sido poderoso. Esta es una verdad fundamental. La Biblia dice en 1 de Juan 4, versículos 8 y 16, que Dios es amor. Sin embargo, hay muchas cosas en la Biblia donde no pareciera que Dios es amor. Porque, escucha, mandó plagas a personas e hizo cosas de esta clase. Mira, como dije, esto es lo que he tratado de explicar, y es que antes de que la gente pudiera nacer de nuevo, no podían tener una relación con Dios como es posible ahora. Esto fue lo que sucedió en el antiguo pacto. Era una manera antigua de tratar con el pecado contra la manera en la que se trata bajo el nuevo pacto. No es porque Dios haya cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, pero su forma de tratarnos ha cambiado, porque nosotros cambiamos. Una persona del Antiguo Testamento estaba separada de Dios, pero una persona del Nuevo Testamento, cuando nace de nuevo, según a los Corintios 5:17, dice que te conviertes en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y Él se relaciona contigo basado en el espíritu. Ahora, porque nacemos de nuevo y nos convertimos en esta nueva persona en nuestro espíritu, recibimos un espíritu completamente nuevo, y Dios es capaz de liberar su amor y su misericordia hacia nosotros de una manera que no se ve bajo el antiguo pacto. Hay mucho más que eso. He estado hablando de los pactos. Dios es justo y santo, y el pecado tenía que ser juzgado. En el Antiguo Testamento, Él ordenó sacrificar animales por nuestra sangre. Tenían que derramar la sangre de los animales, pero esto en realidad era solo una sombra, un símbolo, no era lo real, sino que Jesús es lo real. Y ahora que Jesús ha derramado su sangre, la gracia, la misericordia y el amor de Dios que siempre ha tenido, ahora puede manifestarse de una manera que no podía hacerse bajo el antiguo pacto porque la gente no había sido cambiada. Mira, quiero mencionar algunas cosas. Como dije, podría regresar y mostrarles todos los versículos, pero podríamos estancarnos un poco y creo que algunas personas dejarían de verme si diera todos los detalles. Así que te voy a resumir algunas cosas. Cuando Dios hirió a la gente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en 1 de Samuel capítulo 15, le ordenó a Saúl que matara a todos los hombres, mujeres, niños, bebés e incluso los animales, y que aniquilara a los amalecitas. Algunas personas leen esto y piensan, vaya, Dios es severo. Sin embargo, la Biblia dice que Él es amor. Y ya lo dije antes, pero por 2000 años después de la caída de Adán y Eva, Él no reveló su verdadera ira y castigo contra el pecado. Entonces, ¿cómo conciliamos estas cosas? ¿En realidad es un Dios de gracia y misericordia o un Dios de ira? Bueno, Dios tiene ira, pero Él es amor, es santo y justo. Hubo un período de tiempo en el que tomó en cuenta los pecados de los hombres, ya te expliqué esto en Romanos 5:12, pero solo fue una medida temporal para arreglar las cosas. En realidad, si lo analizas, a lo largo de la historia humana, fue un acto de misericordia el que Dios enviara a matar a esos hombres, mujeres, niños y animales. Y algunos pueden pensar, ¿cómo es un acto de misericordia? Porque la gente del antiguo pacto no podía nacer de nuevo, no podían cambiar su naturaleza. Y una vez que se entregaban al pecado hasta el punto de ser poseídos por demonios, era imposible que se libraran de esto. Y esta gente, mira, podría entrar, como dije, en mucho más detalle sobre esto. Pero esta gente se había entregado a la bestialidad. He leído algunos artículos arqueológicos, cómo es que tenían estatuas de genitales humanos, y digo, era demoníaco. Escucha, Jesús mismo dijo que justo antes de la segunda venida del Señor, los hombres serían como fue en los días de Noé.
Esto significa que las cosas estaban tan mal como lo están ahora, incluso peor en ese tiempo. Y estos países a los que Dios les ordenó a los israelitas que entraran y aniquilaran totalmente, estaban entregados a cosas demoníacas, a la bestialidad y demás, que no había esperanza de que fueran liberados. Por eso, en realidad, fue un acto de misericordia sobre la raza humana. Fue un juicio sobre esos individuos, se lo merecían, y Dios no fue injusto al hacerlo. Pero para toda la raza humana, fue un acto de misericordia. Es como hoy, si una persona tiene cáncer, no hay una cura como tal para el cáncer. Lo que hacen es cortar partes del cuerpo, aplican radiaciones, y te aseguro que si algún día se descubre una cura para el cáncer, la gente del futuro recordará el pasado en el que estamos ahora y dirán, wow, esas personas eran unos salvajes. Porque es horrible que te corten una parte de tu cuerpo o que te apliquen estos tratamientos como lo hacemos hoy en día. Son tratamientos terribles, pero te mantienen con vida. Si miras a la raza humana en general, en realidad fue un acto de misericordia aniquilar a estas personas que se habían entregado tanto a cosas demoníacas que no podían ser liberadas de ellas. Era como un cáncer que iba a crecer y esparcirse por toda la raza humana. Por eso se castigó severamente. De hecho, había un mandamiento en el cual si tus hijos eran rebeldes, si hablabas con ellos y no cambiaban, si seguían con lo mismo, entonces los llevabas ante los ancianos. Y si continuaban actuando de esta manera, apedreaban a tus hijos hasta la muerte por ser rebeldes. Pero mira, bajo el nuevo pacto, ahora podemos ser justificados de todas las cosas de las cuales no podíamos ser justificados bajo la ley de Moisés. Así que bajo la ley de Moisés no podías nacer de nuevo. Si una persona se entregaba a cosas demoníacas, era como un cáncer. Tenías que cortarlo, tenías que aniquilar a esta gente, tenías que tratar con ellos severamente. Pero bajo el nuevo pacto no matamos a nuestros hijos cuando son rebeldes. No matamos homosexuales. No venimos en contra de las personas que han cometido pecados sexuales y los matamos como estaba establecido en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Si no entiendes de lo que estoy hablando, solo verás que Dios dijo, si una persona ha cometido adulterio, tienes que apedrearla hasta la muerte. Pero bajo el nuevo pacto, ves a Jesús juzgando a una mujer que había cometido adulterio y en vez de ignorar lo que hizo, no hizo eso, le dijo que era pecado y que no lo hiciera otra vez, pero no ejecutó la ira que estaba establecida en el antiguo pacto, porque ahora podemos nacer de nuevo, podemos ser perdonados y limpiados. Estas cosas no podían suceder bajo el antiguo pacto porque solo eran un simbolismo, pero bajo el nuevo pacto, el precio por el pecado ha sido pagado, y por eso ahora no vemos la misma ira y juicio de Dios que se demuestra en el Antiguo Testamento. Si no entiendes esto, en el mejor de los casos, algunas personas pensarán, bueno, Dios es esquizofrénico. No sabemos si ahora es el Dios del Antiguo Testamento o el Dios del Nuevo Testamento, o en el peor de los casos, algunos pensarán, bueno, nunca sabes qué es lo que Dios va a hacer, tal vez ya cambió. Nada de esto es verdad. No es que Dios haya cambiado, es que no podíamos ser limpiados. Él tenía que tratar severamente con el pecado, como si fuera un cáncer, tenía que cortarlo y limitar su efecto en la raza humana. Pero ahora que Jesús ha venido, Dios puede lidiar con nosotros en formas que no podía bajo el antiguo pacto. Por eso, en Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Como dije, el contexto de esto, si recuerdan el programa de ayer, está hablando acerca del Antiguo Testamento, donde tenías que ofrecer sacrificios una y otra y otra y otra vez, cada vez que una persona pecaba. Pero bajo el nuevo pacto, solo fue hecho una vez, un solo sacrificio por todos los pecados para siempre. De eso está hablando, que esos sacrificios del Antiguo Testamento, que eran ofrecidos año tras año, no podían hacer perfectos a los que se acercan. El versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. Fíjate lo que dice aquí. Si los sacrificios del Antiguo Testamento hubieran sido algo más que un simple simbolismo, si en realidad hubieran hecho algo, entonces habrían dejado de ofrecerse una vez que se hacía el sacrificio, y continúa diciendo,
pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si los sacrificios del Antiguo Testamento hubieran sido algo más que un simbolismo, entonces habrían dejado de ofrecer sacrificios porque una vez expiados habrían quedado limpios, es lo que está diciendo, y no debería de tener más conciencia de pecado. Bueno, es obvio que los sacrificios del Antiguo Testamento eran simbólicos, pero el sacrificio de Jesús bajo el Nuevo Testamento no fue simbólico, fue real, y nos perdonó de todos nuestros pecados. Por medio de un sacrificio recibimos eterna redención y una herencia eterna. Vaya, esto es maravilloso. Debido a esto, no deberíamos tener más conciencia de pecado. Sin embargo, la mayoría de los cristianos sienten que creer esto es una idea pagana. La mayoría de los cristianos hacen un gran esfuerzo para recordarse constantemente lo indignos que son. Y mira, como Jesús dijo en Juan capítulo 15, creo que es el versículo 5, que dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Estoy de acuerdo en eso al 100%, eso está bien, pero nunca estoy sin Jesús. Es verdad que si de alguna manera u otra, solo con el propósito de discutir, pudieras separarme de Jesús y de quién soy en Cristo, si solo puedes ver mi parte natural, sin considerar mi parte que nació de nuevo, bueno, entonces es verdad que ese hombre sin Jesús no puede hacer nada. Pero no puedes separar esa parte que nació de nuevo de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, ahora soy una persona nueva. Por eso, ya no debería tener conciencia de pecado. No debería tener más conciencia de pecado. Ya no debería estar constantemente cuando me presento delante de Dios inclinándome y rogándole, oh Dios, soy tan indigno. Sí admito que por mi cuenta soy indigno, pero ya no soy así, nací de nuevo. Me acerco a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No dice que si puedes o quieres, debes adorarlo. Debes acercarte a Dios en base a quién eres en tu espíritu nacido de nuevo, no en base a lo que estás haciendo. La ley enfocaba tu atención en ti mismo y constantemente tratabas de vivir de acuerdo con esos estándares. El Nuevo Testamento enfoca tu atención en Jesús y lo que Él hizo por ti. No es lo que tú haces por Dios, es lo que Dios hizo por ti por medio de Jesús. Y así debería ser el nuevo pacto. Por eso ya no deberíamos tener más conciencia de pecado. Debido al tiempo voy a saltarme unos versículos más abajo, pero entre el versículo 2 y el 10 está hablando de que Jesús murió y cuando murió puso en marcha su último deseo. Al igual que cuando una persona muere y deja un testamento en el que reparte todos sus bienes a otros, hay una diferencia entre Jesús y nosotros cuando morimos. Jesús cuando murió resucitó de los muertos y está aquí para ejecutar su voluntad. Eso es lo que está diciendo, que por el sacrificio de Jesús su voluntad se puso en marcha. En el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahora recuerda que fue el hombre quien puso las divisiones de capítulos y versículos en la Biblia y no hay nada malo con eso. Estoy usando esto para que podamos tener una referencia, puedes leerlo en tu Biblia, pero no cometas el error de pensar que porque está en un capítulo diferente, de alguna manera u otra está desconectado con lo que se dijo anteriormente. En el capítulo 9 hay 4 o 5 veces en donde se menciona que Jesús entró una sola vez en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención. Versículo 12. En el 15 habla de herencia eterna, que al intervenir se menciona una y otra vez. Así que este versículo es una continuación de eso, no es una idea separada. Dice así, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Su sacrificio nos libró de tu pecado y del mío una vez y para siempre. La palabra santificado significa hacer santo o apartar. Tú has sido santificado. Esta palabra viene de la misma raíz de la palabra santo. Somos santos, no en el sentido de que nunca hacemos nada malo, sino que fuimos santificados, apartados,
hechos santos por el sacrificio de Jesús, no por tus propias acciones. Lo único que hiciste fue elegir a Jesús, escogiste creer y recibir su salvación, y esto fue lo que te hizo santo. Eres santo por lo que Jesús hizo, no por lo que tú haces. Observa que dice que fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es el mismo punto que he estado haciendo estos últimos días en mi programa, que la ofrenda de Jesús quitó tus pecados para siempre, pasados, presentes y aún los futuros. Bueno, esto no está diciendo que fue una sola vez para siempre, una vez para todas las personas. Un sacrificio redimió los pecados de todas las personas, pero no con cada pecado individual. Todavía tienes que redimirlos individualmente. No, si lo lees en contexto, está diciendo que Él te libró de tu pecado una vez para siempre. Sigue leyendo en su contexto. En el versículo 11 dice, «Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados». ¿Ves? Está haciendo un contraste. Pero en el versículo 12 dice, «Pero Cristo, Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados», un solo sacrificio para siempre, no solo para todos, sino para siempre. Así que este hombre, Jesús, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estos son algunos de los pasajes más radicales de la Biblia. Radical comparado con nuestro sistema religioso actual, que enseña que eres salvo, naces de nuevo, pero luego cada vez que pecas tienes que confesar ese pecado, y si no lo haces, un extremo es que perderás tu salvación e irás al infierno, aunque hayas nacido de nuevo hace 40 o 50 años, si no confiesas un pecado. Una interpretación menor es que no pierdes tu salvación, solo pierdes los beneficios de esta. Dios no se relacionará contigo, no fluirá por medio de ti, no contestará tus oraciones si hay pecado en tu vida. Pero aquí está diciendo que Jesús trató con todo tu pecado una sola vez. Una vez. Un sacrificio te santificó una vez y para siempre. El versículo 14 dice que fuiste santificado, que te hizo perfecto para siempre. Muchas personas no aceptan esto porque piensan, ¿soy perfecto? Y se miran al espejo y ven granos, canas, ojeras y arrugas y piensan, ¿soy perfecto? No, tu cuerpo no es la parte que fue perfeccionada. O luego buscan en su parte emocional y mental y ven que tienen actitudes equivocadas, que a veces no piensan ni hacen bien, y piensan, ¿soy perfecto? No se trata de tu alma. Tu cuerpo y tu alma no nacieron de nuevo, sino tu espíritu. Según a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solo por observación puedes darte cuenta de que no está hablando de tu cuerpo, porque éste no cambió al instante. Si eras hombre, seguirás siendo hombre. Si eras mujer, seguirás siendo mujer. No habla de tu alma, tus pensamientos, emociones. Esas no cambiaron instantáneamente. Pueden ser renovados y reprogramados, pero en el reino espiritual, en el momento en que naces de nuevo, te conviertes en una persona completamente nueva. Fue tu espíritu quien fue santificado y perfeccionado para siempre. Y permíteme demostrarte esto. Vamos a otro versículo en Hebreos capítulo 12. Como dije, recuerda que solo porque es un capítulo y versículo diferente, no significa que es un pensamiento diferente o que está hablando de otra cosa. Todavía sigue en contexto y dice esto en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice así, «Sino que os habéis acercado al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos». Esto lo deja muy claro. Es tu espíritu el que fue santificado y perfeccionado para siempre, no hasta la próxima vez que peques, cuando te contaminas y tienes que limpiarte otra vez. No,
tu espíritu fue santificado y perfeccionado para siempre, para siempre. No pierdes tu posición correcta con Dios. Dios es espíritu y Él te mira en el espíritu. Cuando haces de Jesús tu Señor, te conviertes en un nuevo ser espiritual. Tu parte física y emocional no cambia instantáneamente, pero en el espíritu te conviertes en una persona completamente nueva justo cuando naces de nuevo. Dios es espíritu, Él te mira en el espíritu, te acepta basado en quién eres en el espíritu, y ese espíritu ha sido santificado y perfeccionado para siempre por una ofrenda. Vaya, estas son buenas noticias. Literalmente, entender esto fue lo que transformó mi vida. Yo sabía que Dios existía, me había relacionado con Él. Aún antes de nacer de nuevo, hasta cierto punto, Dios se me había revelado, pero nací de nuevo a los 8 años y he buscado a Dios toda mi vida. Yo creía que Él existía, solo que no creía que podía acercarme a Él. Oraba por cosas y nunca veía que algo sucediera. Pero cuando comencé a entender estas cosas, me liberé de la culpa y la condenación que me impedían creer que Dios respondería a mis oraciones. Simplemente no me sentía digno y la verdad era que en mi carne, en mi ser, no era digno. Pero no me acerco a Dios basándome en quién soy, me acerco a Dios basándome en lo que Jesús hizo. Ahora estoy unido a Jesús por medio de mi espíritu nacido de nuevo y recibo cosas por lo que Jesús es, no por lo que yo soy. Cuando entendí estas verdades, me dio esta confianza para entrar en la presencia de Dios. Esto es lo que dice Hebreos 4:16, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No solo cuando hiciste todo bien, sino en el tiempo de necesidad, cuando cometiste un error, cuando las cosas no van bien, todavía tienes esta confianza para entrar en la presencia de Dios. Dios no te va a reprender, no te va a rechazar basado en tus acciones. Si pudieras quitar tu atención de tus acciones y dejar de relacionar la bondad de Dios contigo basado en tu justicia, sino que en su lugar comienzas a relacionarte con Dios basado en lo que Jesús hizo por ti, si te acercas a Dios en el nombre de Jesús y dices, Padre, creo que tú me amas y me aceptas por quien es Jesús. Si puedes acercarte de esa forma en lugar de acercarte con tu carne, te puedo asegurar que todas las cosas son posibles para aquellos que creen en Jesús y reciben lo que Él hizo por nosotros. ¡Wow! Esto es poderoso. Sé que hay personas de todo el mundo que las cosas que estoy compartiendo son completamente diferentes a lo que han escuchado. He compartido esto directamente de la Biblia. Te animo a que vayas a la palabra de Dios, lo investigues y te sometas a lo que la palabra de Dios dice más que a tus enseñanzas religiosas. Tengo este libro titulado La verdadera naturaleza de Dios. Te animo a que lo adquieras. Este es uno de los primeros libros que escribí. Es una verdad elemental. Te será de mucha bendición. Está en español. También tenemos materiales de estudio en mi sitio web. Y también tenemos un pequeño resumen, una introducción de esta enseñanza que estamos ofreciendo como un regalo gratis para ti. Escucha a nuestro presentador mientras te da más información y por favor llama o escribe hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew está ofreciendo la enseñanza Introducción a la verdadera naturaleza de Dios, una introducción a la serie La verdadera naturaleza de Dios, como un regalo gratuito para ti hoy. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo gratuito por hogar y descarga digital gratuita para países fuera de los Estados Unidos. Me gustaría animarte a que por favor adquieras este libro de bolsillo sobre la verdadera naturaleza de Dios. La mayoría de la gente no entiende la naturaleza de Dios. Piensan que es malo, que es severo, cuando la Biblia dice que Dios es amor. Esto cambiará completamente tu relación y tu idea acerca de Él. Así que adquiere ya La verdadera naturaleza de Dios en español. Contáctanos hoy mismo para recibir tu libro de bolsillo gratuito o la descarga digital de Introducción a la verdadera naturaleza de Dios. La verdadera naturaleza de Dios también está disponible como libro, USB
y álbum en DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes solicitar estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Esperamos escuchar de ti hoy mismo. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Muy bien, esta era la situación. La ira de Dios vino y la gente comenzó a morir. Moisés hizo que Aarón pusiera incienso en un incensario que simbolizaba la oración, corrió y se puso entre la gente que había muerto y la gente que todavía estaba viva, y cuando la plaga llegó a la intercesión que se hizo, entonces la plaga se detuvo. De esta forma se intercedía en el Antiguo Testamento. Moisés le dijo a un Dios molesto: «Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal». Aquí Moisés hizo que Aarón fuera y detuviera la ira de Dios para que no matara a más gente. Y verás, es triste decirlo, pero la mayoría de las personas en el Nuevo Testamento piensan que de esta manera nos relacionamos con Dios. Te quiero compartir una ilustración. Hay personas que oran por los Estados Unidos y piensan que seguramente la ira de Dios vendrá sobre nuestra nación por todos nuestros pecados y por toda la injusticia. Por eso hay intercesores del Nuevo Testamento suplicando como Moisés lo hizo, que dicen: «Oh Dios, vuélvete del ardor de tu ira. No derrames toda tu ira sobre Estados Unidos». Y le suplican a Dios misericordia. ¿Sabes qué es lo que está mal con esto? Como dije, 1 Timoteo 2:5 dice que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Moisés fungió como mediador en el Antiguo Testamento porque Jesús no había venido todavía. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre la verdadera naturaleza de Dios.